Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Vamos a continuar en esta hora con el Salmo 31. Y en el versículo 11, el rey David, que fue el autor de este salmo, dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Recordemos que los salmos son canciones, y a través de los salmos contaba su experiencia de vida, de fe con Dios. Aún sus desiertos, sus problemas, sus luchas las contaba el rey David. Y como eran canciones, tenía que adaptar el hacerlo en forma poética y hacerlo con una rima y con una métrica. Eso tiene que ver con el hecho de componer, respetar lo que uno quiere decir, respetarlo con la rima necesaria y con la métrica necesaria, por la rima y por la música en sí. Por lo tanto, lo que David quería decir, que él estaba viviendo un momento de angustia y un momento de dolor, un momento que tiene que ver con Salmo 31 y Salmo 32, entre otros, hablan del momento duro y difícil de su vida, que fue perder un hijo después de haber salido a la luz su pecado con Betsabé y haber participado de la muerte, ideado la muerte de Urías, el marido de Betsabé. Por eso él dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Él se sentía avergonzado. El oprobio tiene que ver con el sentirse avergonzado. Y él podía percibir cómo esa situación lo había dejado avergonzado delante de todos los demás. La Biblia nos enseña que en el libro Eclesiastés, que una mosca que cae en el perfume del perfumista lo hace heder, y así una locura en aquel que es considerado una persona cabal. Y David tenía buena fama, pero la locura que cometió, la locura, no era perfecto, pero la locura que cometió lo llevó a sentirse tan mal por el perder a su hijo, pero también cuando salió a luz y él se dio cuenta de la profundidad de su pecado. Y así sucede en nuestras vidas. Suele suceder en nuestras vidas cuando cometemos locuras, cuando cometemos cosas que después nos avergüenzan y nos hacen sentir avergonzados delante de los demás. Hay gente que se escapa, hay gente que se cohíbe, hay gente que huye de familias, de relaciones, aún de la iglesia, de ministerios, por causa de todo esto, cuando en verdad el dolor, la aflicción y el sufrimiento nos tiene que llevar a reconocer nuestro pecado y saber aceptar las consecuencias de ese pecado. El pecado tuvo consecuencias dolorosas para David, y el pecado trae consecuencias dolorosas. Y esas consecuencias tienen que ver con el trato de Dios para que aprendamos. ¿De qué vale una restauración si luego volveremos a hacer lo mismo inmediatamente? Lo que Dios quiere es que tengamos esa restauración, pero muchas veces necesita que experimentemos ese dolor para que
En mi tierra dicen, hay un dicho que ejemplifica mucho esto. Aquel que se quema con la leche derramada, con solo ver la vaca llora. Y así sucede en nuestras vidas muchas veces cuando el pecado, no hemos sido capaces de luchar contra ese pecado, no hemos sido capaces de batallar contra eso por desidia, por descuido, por lo que sea. La lección que aprendemos con el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, nos hace estar atentos. Nos hace estar atentos. Sí, ese dolor que algunos sufren por causa de esa restauración y que hay algunos que quieren escapar de esa restauración, pero quiero decirte que esa restauración, cuando es dolorosa, tiene el maravilloso efecto de que cuando te encuentres en situaciones similares, prestarás la atención que antes no prestaste. Te acordarás del dolor, te acordarás cuánto te avergonzó, te acordarás cuánto sufriste. Y antes quizás fuiste negligente en el cuidado, pero a partir de ese momento no serás negligente, sino que serás diligente. Porque eso es lo que tiene el dolor y el sufrimiento que uno pasa como consecuencia del pecado y la posterior restauración. David se sentía objeto de oprobio y se sentía como mucho se siente, que todo el mundo lo mira. Y muchas veces todo el mundo no te mira, sino que es la sensación. A veces hay un poco de esa, sentirnos la última Coca-Cola del desierto, que todo el mundo te puede mirar y observar y estar pendiente de ti. Y muchas veces no es así, es tu conciencia que te hace sentir así, de esa manera. Y de mis vecinos dice mucho más. Y el horror de mis conocidos. Se sentía que todo el mundo estaba ocupado de él. Y a veces no es así. Y termina este versículo diciendo, los que me ven fuera huyen de mí. Sí, a veces cuando estamos en ese periodo de restauración de parte de Dios, lo que suele suceder es que deseamos que alguien se acerque y parece que todos pasan. Deseamos que alguien traiga una palabra, pero parece que todo es silencio. Deseamos que alguien y nadie se acerca. Y debemos entender, y yo te aconsejo entender de esta manera, es que Dios es Él el que quiere tratar contigo. Es Él el que quiere directamente hablarte, es Él el que quiere directamente enseñarte, es Él el que quiere directamente que aprendas la lección para que no vuelvas a caer. Él es el que quiere que aprendas esta lección, la lección del pecado y la disciplina y la restauración es una lección dolorosa. Pero volvemos al punto de que ese dolor tiene un propósito y un objetivo, y es hacernos entender cuánto necesitamos de Dios para no volver a caer. Cuánto necesitamos buscar y cuán atentos necesitamos estar para precisamente no volver a caer. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y así se levantará. Dios nos levanta. Dios nos restaura. Sí, es indudable porque el amor de Dios se renueva cada mañana. Sus misericordias se hacen nuevas cada mañana. Pero recordemos, si estás pasando por esa situación, ese sufrimiento,
Hoy no lo entiendes, pero mañana lo valorarás porque te hará prestar más atención a lo que antes no le prestaste atención y por eso has caído en esta situación. Estamos cerca del momento que conocí tu rostro y tu silencio. Sabe de ti, cuerpo lento y maltratado. No quedó sangre y lágrimas mezcladas. Tu sueño de morir. Marcará el fin, la lluvia moja el sufrimiento. Si llora en mí, el padre ve morir su hijo. Su niño allí partir, el día se convierte en luto. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. El que no entienda el silencio, hablar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio. Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño vive en mí. Y ahora fuerte usted. Levante sus manos y vamos a declararlo. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida. Sueño de morir.
Y continuando con este Salmo 31, donde David hablaba de su experiencia, esa experiencia tan dolorosa. Y en esa experiencia habíamos quedado en el momento en que se sentía solo, como que había sido abandonado. Lo había dicho, los que me ven fuera huyen de mí. Y en el versículo 12 sigue hablando precisamente de esa experiencia y dice así: he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Ese sentimiento de haber sido olvidado, decía, huyen de mí cuando me ven. Es como esa situación cuando alguien no quiere cruzarse y lo ve de lejos y se cruza de acera. Y de repente lo ves y dices, pasa de mí, no me quiere ver. Él tenía esa sensación. Y vuelvo a repetir, muchas veces no es más que una sensación personal que tiene que ver con la conciencia que nos acusa, con el dolor, con la aflicción y con Dios, que Él es el que está tratando con nosotros. Por eso el que está en ese proceso por parte de Dios suele sentirse solo. Y muchas veces puede confundirse y creer que los hermanos de la fe lo abandonan y que hasta a sus líderes o pastores lo abandonan o se olvidan de él. He sido olvidado de su corazón, como un muerto, como que se olvidaron de quién soy. Hemos trabajado en la obra tanto juntos, hemos servido, hemos compartido, hemos orado tanto juntos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos y ahora parece que ni existo, como si hubiese muerto. Esa es la sensación que tenía David y esa es la sensación que muchos tienen. Por eso les cuesta soportar la disciplina. Pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la disciplina. Feliz, dichoso aquel que logra soportar la disciplina. Lo peor que se puede hacer es del momento de disciplina es huir, tomar decisiones bajo esa presión emocional que uno tiene. Cuando estás en esa disciplina estás bajo una tremenda presión emocional. Te sientes solo, abandonado, abatido, cuestionado. Te sientes tan mal. ¿Cómo has de tomar una decisión sabia bajo esa situación? Por el contrario, el Señor dice, bienaventurado el que soporta. Soportar es aguantar la presión, no desesperarse, refugiarse en Dios, llorar en la presencia de Dios. Y que aunque otros te abandonen, Dios nunca te abandonará. Aunque otros te hagan sentir esa situación, Dios nunca. El tiempo que Dios utiliza es como, dice, he venido a ser como un vaso quebrado. Es como cuando Jeremías describía, cuando el Señor lo mandó a la casa, le dijo que vaya a la casa del alfarero. Y él fue a la casa del alfarero y había una vasija que estaba haciendo en las manos del alfarero, pero de repente la vasija no salió todo lo perfecta que el alfarero quería. Entonces lo que hizo es, no desechó el barro, sino que ese mismo barro lo deshizo y volvió a ser una vasija nueva. Ese es el proceso que dice, he venido a ser como un vaso quebrado. En el proceso nos sentimos desechados, pero Dios no te desecha. Dios lo que hace es que vuelve a quebrar y vuelve a procesar el mismo barro, tu misma vida, la vuelve a procesar para volver a ser una vasija útil en las manos del Señor. No estoy diciendo que el pecado no tuvo importancia.
No estoy minimizando el pecado de David ni el pecado de nadie. Estoy diciendo que Dios es tan bueno y tan grande en misericordia que a pesar de ese pecado de David, Dios lo volvió a levantar e hizo de su vida la voluntad y el propósito que Dios tenía con David. Y así Dios lo hará, porque los llamamientos y los dones son irrevocables. Lo único, hay que tener fe y paciencia para soportar el tiempo de disciplina de parte de Dios. Y ese tiempo de disciplina hay que verlo como lo vio Jeremías. Estamos en las manos de ese sabio alfarero. La vasija salió mal, se torció por algo, pero ese barro no fue desechado, sino que el sabio alfarero volvió a ser una vasija de honra para nuestro Dios.